Les saludo otra vez en el nombre del Señor Jesús. Estamos aquí esta mañana para seguir estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en capítulo 2 y el versículo 13 esta mañana. Permítanme leer este versículo 13 para luego plantear una pregunta que queremos contestar con la ayuda del Señor. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La pregunta que quiero contestar esta mañana, la pueden ver en el PowerPoint, es: ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Pareciera una pregunta demasiado fácil para contestar. Vamos a ver con la ayuda del apóstol Pablo que es una pregunta muy importante. Era muy importante hace 2000 años y es muy importante hoy también. Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude, Él nos pueda guiar, dirigir en ese tiempo de estudiar su palabra. Padre amado, gracias por un día más de poder estudiar juntos tu palabra. Padre, tenemos por delante una pregunta sumamente importante. Nos alegramos, Señor, que la iglesia ha crecido por todo el mundo, pero Padre, anhelamos también que esa iglesia esté llena de personas, hombres y mujeres que realmente entienden bien lo que significa ser un cristiano. Así que, Padre, pido que nos acompañes ahora, que nos des pleno entendimiento en tu palabra, guía nuestra mente, ayúdanos a entender, Señor, la importancia del tema que vamos a tratar esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que, ¿qué es un cristiano? Bueno, Pablo dice aquí que un cristiano es una persona que en otro tiempo estaba lejos, pero ahora ha sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Hablo ahora como pastor, como misionero, y diría que uno de los grandes problemas en la iglesia cristiana contemporánea es la siguiente: hay una profunda ignorancia en la iglesia de lo que es un cristiano. Quizá algunos piensen que es un poco radical hacer una afirmación así. Quizás para el fin del estudio de esta mañana van a entender por qué lo digo. Pero me parece que es algo bastante claro. Una profunda ignorancia en la iglesia evangélica de lo que significa ser un cristiano. Ahora, eso no es nada nuevo. Y hace 2000 años, cuando Pablo escribe esta carta a los creyentes en Éfeso, esa era la preocupación de Pablo. Pablo había plantado la iglesia y ahora había continuado su viaje. Pablo estaba en la cárcel. Esperaba ser puesto en libertad, pero no había ninguna garantía. Y Pablo piensa: ¿cómo puedo ayudar a las iglesias mientras estoy en la cárcel? Y una cosa que Dios le dio fue escribir esta carta, en la cual Pablo presenta y explica la maravilla de ser un creyente, un cristiano. Y es interesante porque el contraste entre la condición de Pablo como un prisionero en una cárcel romana hace 2000 años, con la grandeza del tema que él toca en esta carta. Es un contraste enorme. Pero Pablo, a pesar de los sufrimientos de la cárcel, estaba maravillado de lo que significa ser un cristiano. Y él quería animar a los creyentes en Éfeso a poder entender eso. Podemos empezar diciendo lo siguiente: nadie se hace cristiano por sí mismo. Esto es algo que Pablo enfatiza aquí en esta carta a los Efesios. Pablo quiere quitar de estos creyentes cualquier idea que sería totalmente equivocada de pensar que ellos son cristianos por algo que ellos hicieron.
Y Pablo enfatiza aquí, nadie se hace cristiano a sí mismo. Pero temo que hoy en día en la iglesia evangélica, la gran mayoría piensan que son cristianos porque ellos han hecho algo. Si tú le preguntas al creyente promedio, ¿qué significa ser un cristiano? ¿Cómo llegaste a ser un cristiano? Él, casi todos van a empezar a decir, bueno, alguien me invitó a la iglesia y yo decidí empezar a ir a la iglesia evangélica. Y una vez que yo decidí ir a la iglesia evangélica, en un culto escuché un mensaje que me llamó la atención y el pastor invitó a las personas que querían entregarse a Cristo a alzar la mano, salir adelante, orar con Él. Así que yo hice todo eso, así que soy un cristiano por lo que yo hice. Pablo estaría horrorizado de ese concepto tan superficial de ser un cristiano. En segundo lugar, la iglesia no hace a nadie cristiano. Es imposible para la iglesia hacer ni siquiera un cristiano. Lo que el apóstol Pablo dice en esta carta es que solo Dios puede ser un cristiano. Solo Dios. Nadie más puede ser un cristiano. Ahora, se acordarán que aquí en capítulo 2, el apóstol Pablo ya ha enfatizado eso, ¿no es cierto? Miren otra vez el versículo 4, para entender lo radical de lo que Pablo está diciendo. Que nadie se hace a sí mismo cristiano, ningún evangelista hace a alguien cristiano, ninguna iglesia puede ser alguien cristiano, solo Dios. Por lo que Pablo dice en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Él nos dio vida. No te diste vida a ti mismo. La iglesia no te dio vida. El evangelista no te dio vida. Dios nos dio vida, juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, Dios nos resucitó. Y asimismo, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es de vosotros, es don de Dios. No es por obras, no es por ninguna obra humana, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ahí está. No puede ser más claro, ¿no es cierto? Un verdadero cristiano es alguien que Dios ha confeccionado. Somos una creación de Dios. Estábamos muertos, incapacitados de hacer cualquier cosa. Y estando muertos, Dios nos hizo cristianos. A ver si podemos captar eso. Un cristiano es alguien que Dios ha creado. Ahora, en capítulo 2, versículo 13, Pablo lo recalca otra vez, porque para Pablo esto es fundamental. Leamos versículo 13 del capítulo 2. Noten otra vez la palabra pero. Hace el contraste de lo que eran antes y lo que son ahora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ustedes habéis sido hechos cercanos. No se hicieron cercanos. Ustedes no lo hicieron. Alguien lo hizo para ustedes. Voz pasiva. Han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Está hablando de lo que Dios hace, ¿no es cierto? Aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear, otra vez aquí está el verbo, para crear, obra de Dios, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y Dios vino y anunció las buenas nuevas. Ya, ni Pablo no dice un evangelista, un apóstol. Dios mismo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, no de la iglesia o el evangelista o el apóstol, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que espero que va quedando claro, hermanos, esta mañana. Tenemos que quitar de nuestra mente de una vez por todas este concepto erróneo, que yo soy un cristiano porque yo he hecho algo. Pablo niega eso totalmente. Pablo dice, una persona se puede hacer religiosa. Una persona puede hacerse evangélica, pero una persona no puede hacerse cristiana. Solo Dios puede hacer eso. Por eso, un cristiano es una maravilla. Un cristiano es algo creado fuera de este mundo. Un cristiano es alguien sobrenatural. No se puede explicar un cristiano en términos naturales. No, estaba muerto. Y Dios hizo algo fenomenal para que sea un cristiano. Este es el concepto que creo que hoy en día la iglesia ha perdido de vista. Ahora, si volvemos al capítulo 1, noten en verso 19 para recordar, el apóstol Pablo dice, para hacer un cristiano, llevó el poder del Dios omnipotente. No cualquier persona puede ser un cristiano. Y por eso en versículo 19, Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Eso es lo que nos hizo un cristiano. Lo que nos hizo un cristiano no fue el convencimiento del pastor. No fue el don de evangelista que esa persona tuvo. Ese es un concepto tan superficial, tan humanista de un cristiano. Y Pablo en esta carta lo niega totalmente. Pablo dice, hay una sola explicación de un verdadero cristiano. El Dios omnipotente ha hecho una obra maravillosa para que esa persona pase de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero no contento con decir eso, el apóstol Pablo amplía nuestra mente aún más todavía. Si miramos el versículo 9 del capítulo 1, para entender que el hecho de ser un cristiano no es algo aislado, no es algo solo a nivel personal. Hermanos, tratemos de captar esto. Un cristiano es parte de un plan grandioso del eterno Dios para lograr un propósito. Miren lo que Pablo dice en versículo 9 del capítulo 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ok? Estamos hablando de la voluntad de Dios que hace cristianos. ¿Ok? Él hace estos cristianos en todo el mundo por su voluntad. Ahora, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pueden notar, Pablo dice, no tiene nada que ver con ustedes. La salvación no tiene que ver con ustedes. No es obra de una iglesia o un evangelista. No. La salvación es demasiado grande para eso.
Tienen que entender que su salvación es parte de un plan que Dios ideó y Dios se propuso a sí mismo. ¿Y cuál es este plan? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Noten otra vez, no tiene nada que ver con nosotros. Dios lo ha hecho todo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Pueden entender, hermanos? Lo que Pablo está diciendo es que un cristiano es una persona que existe no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Fue su voluntad, fue su propósito, fue su predestinación, que obró en cadáveres, hombres y mujeres muertos en sus pecados. Y este Dios eterno, para cumplir su plan y su propósito, Él nos dio vida, Él nos hizo cristianos. Hermanos queridos, si tan solo podíamos captar ese concepto de ser un cristiano, creo que cambiaría totalmente nuestras vidas. Tantos creyentes andan, a veces andamos, para incluirme a mí mismo, andamos un poco desanimados, tristes. ¿Pero por qué? Por las circunstancias de la vida. Pero la salvación trasciende las circunstancias de la vida. Muy pronto vamos a dejar estas circunstancias de la vida y vamos a pasar a la gloria eterna, porque Dios lo ha planificado para nosotros. El cristiano tiene mucha razón por pasar toda su vida alegre, gozoso, triunfante, porque entiende lo que es. Es una creación de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender eso. Con razón, Pablo pide en capítulo 1, Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación para entender eso. Porque palabras humanas no lo pueden comunicar. Solo Dios puede revelar lo grandioso que significa ser un cristiano. Así que si un cristiano es una maravilla de la creación de Dios, la pregunta que hay que hacer es, bueno, exactamente qué es lo que Dios hace cuando forma un cristiano. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, Pablo ya contestó esto en capítulo 2, del 4 al 6, cuando hablamos de tomar cadáveres y darles vida eterna. Eso es lo que Dios hace para ser un cristiano. Él toma cadáveres y les da vida eterna. Increíble obra de Dios. Pero eso es a título personal, individual, lo que hace para mí. Pero ahora más adelante, en la segunda sección de Efesios 2, el apóstol Pablo deja atrás el nivel individual, personalista de la salvación. Y ahora presenta un cuadro corporativo para ayudarnos a entender que en salvarnos, Dios está creándonos para a través de nosotros hacer una agrupación de personas que se llama la iglesia, pero es una salvación corporativa y tenemos que entender eso para entender la salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son estas implicancias colectivas de nuestra salvación? Esto nos lleva al versículo 13, que es el versículo que queremos meditar esta mañana. Quiero que noten ahora las frases que Pablo usa aquí en versículo 13. Cada frase reviste mucha importancia. Primera frase, pero ahora. ¿Por qué Pablo escribe eso? ¿Qué es lo que quiere decir?
Bueno, claramente, estas palabras son un contraste a las palabras que inician el versículo 12. En aquel tiempo. Y en versículo 12, Pablo describe la trágica condición de estas personas antes que Dios haga esta obra. Pero antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, sin esperanza, sin Dios, el mundo. Pero ahora, en ese pero ahora, está la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho. Segunda frase, versículo 13. En Cristo Jesús. Noten que Pablo no dice por medio de Cristo Jesús. Uno podía esperar que Pablo dijera, ahora, por medio de Cristo, son cristianos. Pero tantas veces Pablo nos sorprende por lo que no dice. Y por consiguiente, lo que sí dice. Y lo que Pablo dice es que esta obra de salvación no es tanto que Dios lo hace por medio de Cristo, sino que Dios lo hace en Cristo. Y aquí está todo el cuadro el contraste entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán. La salvación viene en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Esto se da. Luego que viene la palabra vosotros, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros. ¿De quién está hablando? No simplemente de los creyentes en Éfeso. Según el contexto que ya hemos estudiado, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo está hablando de los gentiles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, ¿no es cierto? Lo que Pablo está diciendo. Vosotros los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Aquí está la frase central. Lo más importante del versículo 13. Habéis sido hechos cercanos. Esta es una tremenda descripción de un cristiano. Si alguien te pregunta, ¿qué es un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? La respuesta de Pablo es el siguiente. Un cristiano es una persona que ha sido hecho cercano. Vamos a ver qué es lo que esto significa en un momento, pero es la explicación que Pablo da. Un cristiano es una persona que ha sido hecha cercano. Una vez más, noten, es algo que se le ha hecho a él o a ella. Un cristiano no es alguien que ha hecho algo. Es alguien a quien se le ha hecho algo. Se le ha hecho cercano. Ahora la pregunta surge, ¿cercano a qué? ¿O a quién? Y van a notar que Pablo no dice. Pablo simplemente dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Pero no dice cercanos a qué. Así que, para poder contestar esa pregunta, hay que volver al versículo 12, donde Pablo explica de qué estábamos alejados. Recordemos, hermanos, primero estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Segundo lugar, eran ajenos a los pactos. Y en tercer lugar, estaban lejos de Dios. Así que capten esas tres cosas. Un cristiano es una persona que hubo un tiempo que estuvo lejos de Israel, lejos de los pactos y lejos de Dios. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Empezó a ir a la iglesia evangélica? No, eso no es lo que pasó. Alzó la mano quizás. No, eso tampoco no es lo que pasó. Lo que pasó, dice Pablo, es que esa persona ha sido hecha cercana. Cercana, en primer lugar, a los ciudadanos de Israel. Cercano
a los pactos. Pero lo más importante de todo, ha sido hecho cercano a Dios, al Dios de Israel. Así que, hermanos, aquí tenemos una excelente definición de un cristiano. A ver si van a poder recordar esto para cuando están hablando con otras personas. Un cristiano no es una persona que sigue cierta religión. Hay muchas religiones en este mundo. Judíos, musulmanes, hindúes, budistas, hay muchas religiones. Y uno creo que puede afirmar con libertad, en esas religiones hay algunas personas muy buenas. No hay duda de eso, hermanos. Hay excelentes judíos. Hay excelentes musulmanes. Hay excelentes hindúes. Hay excelentes budistas. Si hablamos de excelente en términos humanos, que son personas bondadosas, cariñosas, hombres y mujeres de familia, hay todo eso en las religiones. Así que la religión cristiana no es diferente a las demás en ese sentido. Al igual que hay malas personas en los judíos y musulmanes y budistas, y en la iglesia cristiana hay malos también. No, el cristiano es algo mucho más que simplemente parte de una religión. La gran diferencia de un cristiano. Y la cosa que nos marca como totalmente diferente a cualquier otra religión es que un cristiano tiene acceso a Dios. Repito, un cristiano tiene acceso a Dios y nadie más lo tiene. Ni el mejor musulmán lo tiene, ni el mejor judío lo tiene, ni el mejor budista o hindú. Uno podría decir, ni el mejor católico lo tiene, o el mejor, entre comillas, evangélico lo tiene. Estamos hablando de algo que un cristiano tiene. La marca de un cristiano es que tiene acceso a Dios. Puede entrar en su presencia con total libertad. No porque esa persona ha hecho algo. No porque esa persona necesariamente sea buena. Es que Dios ha hecho algo para esa persona. ¿Pueden captar eso? Dios ha hecho algo. Dios ha abierto las puertas al cielo. Dios le ha dicho, a ti te doy permiso a acercarte a mí. Ese es un cristiano. Una persona que ha sido hecha cercana a Dios. Ahora, hermanos queridos, esto es tan importante. Permítanme decir, esto es lo más importante de todo y es lo único que importa. No importa a qué iglesia vas. Ahora, yo sé que es bueno estar convencido de lo bueno de la denominación a la que tú asistes. Así que si vas a una iglesia bautista, es muy bueno ser un buen bautista. Si vas a la iglesia presbiteriana, es muy importante ser un buen presbiteriano. Si vas a la iglesia Alianza Cristiana, es muy importante saber que valoras ser parte de la iglesia Alianza Cristiana Misionera. Todo eso está bien, pero es secundario. Es totalmente secundario. Porque un cristiano no es una persona que sea bautista, presbiteriana, aliancista, no. Un cristiano es alguien que tiene acceso a Dios. Y francamente, si tienes acceso a Dios, los nombres que usamos, bautista, presbiteriano, aliancista, irrelevante. Francamente, irrelevante.
por lo grandioso que es tener acceso a Dios. Eso es un cristiano. Segundo lugar, porque un cristiano es una persona que tiene acceso a Dios, las experiencias que tengas también son irrelevantes, o a lo menos secundarios. Hay personas que se jactan de tener tremendas experiencias, grandes sueños, visiones, caídas en el espíritu, hablar en lenguas, saber un montón de cosas. Irrelevante. Lo único que importa es que tienes acceso a Dios. Ahora, puedes entrar a la presencia de Dios cantando y bailando y hablando en lenguas. Y puedes entrar a la presencia de Dios calladito, reflexivo, en silencio. No importa cómo entras. Es que puedes entrar, que es lo importante. Y todas esas experiencias no tienen ningún valor si no entras a la presencia de Dios. Cristo vino a este mundo para crear acceso a la presencia de Dios. Él no vino básicamente para crear denominaciones. Él no vino tampoco para darnos experiencias. Todo eso tiene su lugar. Pero la marca de un cristiano es que tiene acceso a la presencia de Dios. Aquí también hay que decir lo siguiente. No importa qué doctrinas tienes. Obviamente hay doctrinas fundamentales, sin las cuales no puedes tener acceso a Dios. Doctrinas como la deidad de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo. Hay doctrinas fundamentales. Pero más allá de esas doctrinas fundamentales, las demás doctrinas son totalmente secundarias. Lo que te hace un cristiano no es cuál es tu postura escatológica. Si eres premilenial, postmilenial, amilenial, dispensacionalista, no dispensacionalista, nada de eso te da acceso a la presencia de Dios, así que es secundario. Puedes ser presbiteriano, o episcopal, o iglesia independiente, no importa tu eclesiología, eso también es secundario. Un cristiano no es una persona que tiene ciertas doctrinas. Un cristiano es una persona que tiene acceso a la presencia de Dios. Hermanos, si tan solo podemos entender eso, nos ayudaría a relacionarnos y a convivir como creyentes en este mundo mucho mejor. Ya no estaremos peleando tanto por ciertas doctrinas. Podemos compartir nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Eso es muy bueno compartir, mas no pelear. Lo que nos une a los verdaderos creyentes es que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. No por lo que nosotros hemos hecho, sino como dice Pablo, habéis sido hechos cercanos a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para hacernos cercanos a Dios mismo? Bueno, permíteme recalcar otra vez, hermanos, para que quede bien claro, las cosas que Pablo no dice. Pablo no dice, habéis sido hechos cercanos por la iglesia evangélica a la cual asistes. Eso no te hace cercano. Pablo tampoco dice, habéis sido hechos cercanos porque te entregaste a Cristo. Pablo no dice eso. Obviamente es importante ir a la iglesia evangélica y es importante haberte entregado a Cristo, pero Pablo no dice eso aquí.
Pablo tampoco dice, habéis sido hechos cercanos por la fe en Cristo. Ahora, Pablo ya mencionó la fe, y es importante tener fe. Pero noten, en versículo 13, Pablo no dice que hemos sido hechos cercanos por nuestra fe. Es interesante, Pablo tampoco dice, habéis sido hechos cercanos por Cristo. No dice por Cristo. Tampoco dice por la muerte de Cristo o por la cruz de Cristo. Noten cuán específico Pablo es. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le guió a Pablo a decir? Porque habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre que nos hizo cercanos. Qué interesante expresión. Ahora noten, no es la sangre de Jesús. Yo sé que la palabra Jesús significa Salvador. Y uno podía pensar que Pablo decir por la sangre de Jesús, nuestro Salvador. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice por la sangre de Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Y con toda la doctrina del Mesías, estamos hablando del Dios encarnado. No es por la sangre de un ser humano, es por la sangre del Dios hecho hombre que hemos sido hechos cercanos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es importante notar esta palabra sangre? Porque, hermanos queridos, la palabra sangre apunta a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Para un judío, la palabra sangre hablaría de todo eso. Por eso era importante para Pablo decir sangre. Hoy en día hay personas que dicen, bueno, yo sé que Dios nos ha salvado por la muerte de Cristo porque la muerte de Cristo nos muestra cuánto Dios nos ama. Es cierto. La muerte de Cristo indica que Dios nos ama mucho. Pero no somos salvos por el amor de Dios. O mejor dicho, no hemos sido hechos cercanos por el amor de Dios. No, es por la sangre de Cristo. Y esta palabra sangre aquí apunta, como he notado aquí en la PowerPoint. La sangre, la palabra sangre, apunta a la muerte propiciatoria y a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es la sangre de una persona que murió una muerte muy particular. No se trata de la muerte de un hombre ejecutado por los romanos. Se trata de un hombre sacrificado a Dios como ofrenda por el pecado. Permíteme repetir esto. Nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios, es decir, Dios ha abierto la puerta a su presencia, no porque hace 2000 años los judíos ejecutaron a Cristo. No porque los romanos mataron a Cristo. La puerta al cielo se abrió para nosotros, porque en la cruz del Calvario el Señor se ofreció como un sacrificio a Dios el Padre en el altar de la cruz del Calvario. En un sentido, lo que los judíos y los romanos hicieron fue secundario. Ellos no estaban haciendo un sacrificio, ¿no es cierto? Ellos estaban ejecutando a alguien. Pero Cristo mismo se ofreció como un sacrificio en el altar de la cruz para nosotros. Y es por ese sacrificio y por la sangre derramada en la cruz que nosotros, que antes estábamos totalmente alejados de la ciudadanía de Israel y los pactos de Dios, que Dios nos ha hecho cercano en la persona de Cristo. Permítame terminar esta mañana detallando algunas cosas que la sangre hizo por nosotros.
¿Y por qué esta palabra sangre es tan importante aquí? En primer lugar, tenemos acceso a la presencia de Dios, porque la sangre propicia la ira de Dios. Nada más lo podía hacer. El ser humano puede pedir a Dios perdón, pero pedir perdón a Dios no propicia su ira. Es como una persona que ha sido culpable de un crimen en Perú. Y el juez ve la evidencia. Y la evidencia es contundente. Este hombre es culpable de matar a otro. Ahora, imaginemos que una vez que queda claro que el hombre es culpable, si el hombre va delante del juez y el hombre dice, por favor, señor juez, perdóname, no lo voy a hacer nunca más, me arrepiento de haberlo matado, ¿eso va a cambiar la cosa? ¿Eso va a apaciguar la ley del Perú que manda que un hombre que quita la vida a otro tiene que purgar sentencia 20, 30 años? No, pedir perdón puede ser muy lindo, pero no lo va a salvar de los 30 años en la cárcel. Podemos pedir a Dios perdón todo lo que queramos, pero aparte de la sangre de Cristo, no hay perdón. Dios es el juez, no va a perdonar. Un tremendo crimen se ha cometido y la paga del pecado es muerte. Demasiado tarde para pedir perdón. Pedir perdón no hace nada. No hemos hecho cercanos por pedir perdón. Es por la sangre de Cristo. Porque es la sangre lo que propicia el pecado. Segundo lugar, la sangre es lo que expía el pecado. Aquí estamos hablando de la limpieza, porque el pecado no solo provoca la ira de Dios. ¿Qué más hace el pecado? El pecado nos contamina totalmente. Quedamos totalmente embarrados, sucios, asquerosos por el pecado. Y pedir perdón no hace nada al pecado. Alzar la mano en un culto, salir adelante, orar, eso no trata el pecado. Es la sangre de Cristo que trata el pecado, no lo que tú haces. Y por eso Pablo dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre que nos limpia del pecado. Pero hay algo más. El pecado nos coloca en deuda con Dios. Ahora, cuando tú tienes una deuda con alguien, ¿cómo pagas esa deuda? ¿Pidiendo perdón? Si el banco te ha prestado $20,000 y ahora el banco está exigiendo que tú pagues, ¿será suficiente que tú vayas al banco y pidas perdón porque te has demorado en pagar? ¿Eso va a mover el banco? No. Y si tú pides que el banco pueda condonarte la deuda, ¿lo hace el banco? No. Es una deuda. Una deuda tiene que ser pagada. No se pide perdón al banco, se paga la deuda. Dios es como el banco. La deuda con Dios tiene que pagarse. No puedes ir a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres buena gente, por favor, no sea malo, cancela mi deuda contigo. Eso resbala a Dios. La ley ha sido quebrantada. Hay una enorme deuda que pagar. Que tú alces la mano. Aunque tú pidas perdón, eso no cancela la deuda. Es la sangre de Cristo que cancela la deuda. El apóstol Pedro dice, hemos sido comprados. Nuestra deuda ha sido cancelada. No con oro o plata,
sino con la sangre preciosa del eterno Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, la puerta al cielo se ha abierto. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido cancelada. No por algo que tú hayas hecho. Tú no has hecho nada. La sangre de Cristo canceló la deuda. Es más, la sangre de Cristo es lo que limpia nuestra conciencia. Porque aun si Dios abriera las puertas del cielo, pregunto, ¿nos atreveríamos a entrar a la presencia de Dios cargada la conciencia con pecado? Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se acercaron a Dios. Se escondieron, ¿no es cierto? Se escondieron. ¿Por qué? Su conciencia. Sabían que estaba mal con Dios. Y hermanos, que Dios abra las puertas del cielo. Si Dios no trata con nuestras conciencias, nadie se va a acercar a Dios. Es la sangre que limpia nuestra conciencia y nos da la tranquilidad para acercarnos a Dios. Finalmente, es la sangre que ratifica el pacto. ¿Se acuerdan en Éxodo 24 cuando Dios está estableciendo el pacto con Moisés? Se establece el libro del pacto, Moisés lee el libro, el pueblo dice, amén, vamos a comprometernos a cumplir el pacto, y luego ¿qué pasó? Se derramó sangre, y la sangre ratificó el pacto. Cristo vino para hacer un nuevo pacto, y el nuevo pacto es ratificado por la sangre de Cristo. Pueden entender, hermanos, por qué es tan importante notar esta palabra aquí en Efesios 2:13. Ustedes han sido hechos cercanos. La puerta del cielo se ha abierto y Dios les da la bienvenida para entrar y colocarse delante del mismo trono de Dios. ¿Y todo por qué? Por la sangre. La sangre de Cristo ha hecho todo eso. Permíteme terminar llevándoles al libro de Hebreos, el capítulo 12, para notar una expresión extraña que tenemos aquí, pero elocuente, y cuán importante es para nosotros entender. Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 22 al versículo 24. ¿Qué dice el autor aquí inspirado por el Espíritu Santo? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es lo que él creía. Este es un cristiano. Un cristiano es una persona que se ha acercado al monte de Dios, se ha acercado a la ciudad de Dios, se ha acercado a la compañía de otros creyentes, a los ángeles. Y verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos hemos acercado a todo eso? Bueno, miren cómo termina el verso 24. A la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Noten esa frase. Todo esto se ha dado por la sangre rociada. Y es una sangre que habla mejor que la de Abel. ¿De qué está hablando el autor? Hay que ir a Hechos 4, a Génesis 4 y el versículo 10. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Y Dios viene para reclamar el crimen a Caín. Y en Génesis 4:10
Dios le dice a Caín, la sangre de Abel clama de la tierra. En ese caso, la sangre de Abel estaba clamando venganza, clamando justicia. Y Dios castigó a Caín, lo expulsó de su tierra, porque la sangre reclamaba justicia. Ahora dice el autor, ustedes han sido hechos cercanos a Dios y a la iglesia por medio de esta sangre. Una sangre que habla mejor. ¿En qué sentido mejor? En este sentido. La sangre de Abel reclamaba justicia, castigo. La sangre de Cristo pronuncia libertad. La sangre de Cristo testifica de la tierra que la ira de Dios ha sido apaciguada. La deuda con Dios ha sido cancelada. La contaminación del pecado ha sido limpiado. Las conciencias humanas han sido santificadas. Y el pacto ha sido ratificado. La sangre que clama de la tierra ante la presencia de Dios. Y hermanos, un cristiano es una persona que antes estaba lejos de Dios y ahora entra a la presencia de Dios con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque detrás de sus espaldas, desde la tierra, la sangre está clamando, anunciando limpieza y perdón de los pecados. Y Dios el Padre nos acepta por la sangre de Cristo. Hermanos, espero que esta mañana han podido entender un poco más qué es un cristiano. Y espero que han entendido, hermanos, que un cristiano es mucho más que una persona que simplemente va a una iglesia evangélica. Es mucho más que una persona que simplemente frente a alguna exposición de la Biblia decidió salir adelante y orar ciertas palabras con el predicador. Hermanos, esas cosas tienen su lugar, no lo niego. Pero no es lo que nos hace un cristiano. Solo Dios hace un cristiano. Y Dios hace un cristiano por la sangre de Cristo, que abre las puertas al cielo para ese cristiano y lo permite acercarse al trono de Dios. Hermanos queridos, tratemos siempre de evitar la idea de que un cristiano es miembro de una religión más aquí en la tierra. Un cristiano es alguien sobrenatural y no se compara en absolutamente nada con integrantes de otras religiones. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender este versículo. La semana que viene, el lunes, vamos a empezar a trabajar esto en más detalle, porque no se trata solo de acercarnos a Dios. Hay un acercamiento a otros seres humanos también, que tiene tremendas implicancias por nuestra vida aquí en la tierra. Y eso lo vamos a empezar a estudiar, Dios mediante, el lunes, cuando avanzamos al versículo 14. Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a ver si hay preguntas para contestar esta mañana. A ver, algunas preguntas vamos a contestar. Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. Pastor Alex, buenos días. ¿Cómo se entiende que se mire a la persona para tener resultados en un evento evangelístico si con él habrá muchos convertidos para el Señor? Lo que tenemos que entender, Hernán, es que es el Evangelio que tiene el poder para salvar, no la habilidad del evangelista para hacer el llamado. Ahora, el llamado puede tener su lugar, no como el evangelista convenciendo a la persona,
que es lo que temo muchas veces ocurre. Si va a haber un llamado, es simplemente desafiando al pecador a responder con fe y arrepentimiento a la palabra predicada. El llamado nunca debe reducirse a lo que un agente vendedor hace para convencer a alguien a comprar un producto. Eso es trivializar el Evangelio. Tampoco se debe hacer el llamado para que luego el evangelista pueda jactarse de que él fue a Huancayo y 200 personas se entregaron a Cristo. Que temo es muchas veces la razón por la cual se hace el llamado. Yo siempre aconsejo, no hagas un llamado. Deja que Dios haga la obra. Él te premiará a su debido tiempo por tu fidelidad en predicar. Los evangelistas necesitan recordar, Dios hace la obra. No es el llamado del evangelista que hace la obra. Dios puede usar al evangelista, no lo niego. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí es que el llamado a la salvación es lo que Dios hace. El papel del evangelista, aparte de la predicación del evangelio, es muy secundario. Lo que el evangelista debe concentrarse en hacer no es desarrollar una buena táctica del llamado. El evangelista haría mucho mejor en concentrarse en predicar el verdadero evangelio y no baratearlo con el fin de lograr más resultados. Todo eso es parte del problema de una iglesia evangélica humanizada para fines humanos. Y tenemos que volver a cómo el apóstol Pablo predicaba. Y aquí tenemos la base teológica para la predicación del evangelio y el entendimiento de la salvación que en Dios. ¿Okay? Así que algunos consejos ahí acerca de la importancia de la obra de Dios y que cualquier llamado humano del evangelista es muy, muy secundario. Franklin Terrones. Pastor, buenos días. Dios nos ha acercado a su presencia por la sangre de Cristo. Entonces, la intercesión de Cristo que está a la diestra de Dios es solo por los incrédulos. Gracias por su respuesta. Bendición. El Señor intercede en dos sentidos. Para el pecador, Él intercede cuando el pecador ha despertado de su condición de muerte espiritual, está horrorizado por su condición delante de Dios, desesperadamente necesita estar reconciliado con Dios, y con esa fe que el Espíritu Santo le da, se acerca a Cristo, para que Cristo sea el sumo sacerdote y presente su sangre delante del Padre para su salvación. Esa es la obra mediadora de Cristo para el pecador. Luego empieza toda la segunda parte de la obra mediadora de Cristo, que es para el creyente, presentando las oraciones del creyente, pidiendo al Padre que cuide la vida espiritual del creyente. Hay mucho trabajo que Cristo hace a favor del creyente como mediador, así que la tarea de Cristo se divide en esas dos partes. La primera tarea, mediando, intercediendo a favor del pecador para su salvación. Y luego, intercediendo delante del Padre a favor de ese pecador convertido, para que el Padre lo guarde hasta llegar a la patria celestial. Marlene Díaz Paredes.
Pastor, buen día. Dejé de congregar por muchos años, ahora ya me reconcilié. Mi pregunta es si tengo que volver a bautizarme. Bueno, me alegro mucho que has vuelto al Señor. Excelente, qué lindo es eso. En cuanto al bautismo, yo diría no necesitas bautizarte otra vez. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, hay un solo bautismo. El bautismo es la señal externa de que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que si tú experimentaste la gracia de Dios en tu vida y fuiste convertida hace muchos años y te bautizaste y luego te alejaste del Señor, ahora has vuelto y te has reconciliado, ¿ya? Pero no necesitas otro bautismo, porque el bautismo es lo que haces una vez para siempre, indicando tu conversión y tu decisión de seguir a Cristo. No necesitas otro bautismo físico en agua, pero sí obviamente necesitas continuamente renovar ese compromiso con Cristo personal para seguirle y nunca más alejarte de Él. Adriano Arteaga Terrones. Pastor, buen día. Al hablar de la muerte de Cristo, no estaríamos hablando de su sangre. ¿Cómo podemos aclarar estos conceptos? En su muerte no está incluida su sangre. ¿Cómo explicamos? La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias, Pastor. Bueno, es interesante que en todo el ritual del Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los carneros y los machos cabríos, el sacerdote degollaba al carnero y dejaba la sangre salir. Ahora, ese carnero podía haber sido muerto a golpes por piedras, casi sin mayor sangre, ¿no es cierto? O el animal podría haber muerto por causas naturales. Pero traer un animal o haber llevado un animal muerto por causas naturales no hubiera cumplido el papel de los sacrificios del Antiguo Testamento. La sangre tenía que ser derramada. ¿Por qué? Porque esa sangre derramada indicaba que la vida se le había quitado. No es que murió nomás. Se le quitó la vida. Se le quitó la vida para pagar un precio de la muerte de otra persona. Y por eso no era suficiente que Cristo muriera. Si él hubiera muerto de causas naturales, eso no nos hubiera salvado. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque la manera que Cristo murió en la cruz implicó derramamiento de sangre. Y especialmente cuando se metió la lanza en su costado y salió agua y sangre en abundancia. La sangre de Cristo indica una muerte violenta. La sangre de Cristo indica una vida tomada, una vida sacrificada. Y por eso Pablo fue guiado para decir sangre y no muerte. Porque la palabra sangre indica la clase de muerte que fue. Y ahí está lo importante, la clase de muerte que fue. Espero que eso aclare ese punto. It's not tan como Mario J.F. Cardoso. Pastor, buen día. Partiendo de la premisa de que no todo evangélico es cristiano y viceversa, porque la condición de cristiano depende exclusivamente de Dios, ¿cabe la posibilidad de que pueda haber cristianos fuera de la corriente evangélica o pueda haber cristianos sin pertenecer formalmente a alguna denominación evangélica? Gracias por su respuesta. Dios los siga bendiciendo. Teóricamente sí, y en algunos casos también. Obviamente, personas como Martín Lutero ya eran cristianos
aún antes de salir de la Iglesia Católica. Ya han habido testimonios de personas que, siendo mormones o testigos de Jehová, o hasta en otra religión, han conocido a Cristo por la obra de Dios y han sido salvas estando en otra religión. Pero lo que vamos a ver el lunes es que la salvación en Cristo no es solo algo individual, tiene un elemento corporativo, porque lo que Dios quiere es reconciliar y tomar esos cristianos y formarlos en un pueblo. Así que el Espíritu Santo que puede convertir a un hindú o convertir a un musulmán, ese mismo Espíritu va a obrar en su vida para indicarle que debe congregar con otros cristianos. Así que puede quedar unos meses quizás como cristiano sin congregar o estar en alguna agrupación no evangélica por algunos meses, no más. La evidencia de que realmente he sido salvo es que va a salir de ese grupo y se va a identificar con otros verdaderos creyentes, porque para eso es salvo. Y sería tan extraño que uno diría básicamente, indicaría que no es una verdadera conversión cuando la persona dice que ya es un cristiano, pero no quiere ir a la iglesia o queda con alguna secta no evangélica. Yo diría que esa persona se está autoeliminando como verdadero cristiano si es que rehúsa reunirse con los verdaderos cristianos. El Espíritu Santo que hace la primera obra de salvación personal se va a encargar de hacer la segunda obra, que es la salvación corporativa, para que ese creyente termine reuniéndose con otros cristianos. Jaime Ayala. Pastor, ¿podemos utilizar y decir que la sangre de Cristo tiene poder para expulsar demonios o declarar sanidad, o que nos cubre y proteja de todo peligro? Bueno, lamentablemente se ha hecho muy popular frases que no son bíblicas. Así que no hay una frase bíblica que dice que la sangre de Cristo tiene poder sobre los demonios. Es cierto que en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás y a los demonios. Es la muerte de Cristo que nos libera de Satanás, pero ahí está hablando de libertad de la esclavitud a Satanás. No tanto que si un demonio viene para atacarme, yo voy a como levantar la sangre de Cristo como si fuese en la Iglesia Católica un crucifijo o ajos o algo así. Ahora soy evangélico, uso la sangre. No, eso no es un concepto bíblico de tratar con esos temas. Es mejor quedarnos con las frases bíblicas. Y lo que la expresión bíblica es que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y es la sangre de Cristo que nos presenta ante el Padre. Pero libertad espiritual o protección de los demonios viene a través de la persona de Cristo. Es Cristo mismo quien nos defiende de Satanás y los demonios. Y es Cristo mismo quien nos sana por su Espíritu. ¿Ya? No hay tanto el concepto que es la sangre de Cristo que nos sana de nuestras enfermedades. ¿Okay? En Santiago lo que se usa es aceite. El aceite se unge con el paciente que está moribundo. Y el aceite representa no la sangre de Cristo, sino el Espíritu Santo, que es el poder que sana. Así que siempre es mejor quedar con las expresiones bíblicas y cuestionar el uso de frases muy tradicionales, muy propias de evangélicos, pero que no tienen sustento bíblico. Cristina Merino. Pastor, buenos días. ¿Cómo identificamos la religión verdadera? Creo que lo que diría es que no se trata de religión,
Se trata de relación. Y la relación verdadera es con Dios el Padre por medio de la sangre de Cristo. Así que yo sé que en la Biblia hay un versículo que dice que la religión sin mácula es la siguiente, pero ahí está hablando de la piedad, no tanto un sistema religioso. Así que yo diría que es mejor evitar la palabra religión y enfatizar el concepto de relación. Cristo no vino para establecer una nueva religión. Él vino para establecer una relación con Dios el Padre a través de su sangre. Así que hablemos de una verdadera relación y no una verdadera religión. David Pérez. Buenos días, hermano. Pregunta, ¿Dios ya sabe quiénes serán salvos? ¿Es bueno orar por personas para salvación? ¿O es solo esperar en Dios para que logren esa persona? Bueno, es cierto, Dios es omnisciente y Dios sabe quiénes van a ser salvos. Pero Él nos manda testificar y orar por este mundo inconverso. Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. Y no nos compete ir a Dios y preguntar, Señor, ¿debo orar por esta persona? Porque si tú no lo vas a salvar, mejor no pierdo tiempo. Esa forma, yo sé que es lógica humana, pero no es lógica bíblica. Y Dios no nos invita a hacer eso. Nos invita a predicar a todos, a orar por todos, y Dios se encargará de salvar a quienes Él quiere. ¿Ya? Nuestra responsabilidad es testificar a todos y orar por todos, pidiendo que Dios tenga misericordia y Dios salve. Dios decidirá a quién Él va a salvar. A nosotros nos compete predicar a todos. Consuelo Mejía Velázquez. Pastor, gracias por enseñarnos. Le pregunto, cuando uno pide perdón en oración, ¿siempre debe cubrirse con la sangre de Cristo? Otra vez, no es tanto una expresión bíblica cubrirse de la sangre de Cristo. La expresión bíblica es lo que leemos en 1 de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Así que no se trata de cubrirnos de la sangre, sino pedir que la sangre nos pueda limpiar de todo pecado. Carmen García Milla Jurado. Pastor Alex, buen día. ¿Era tan necesaria una muerte tan cruel para que Dios cumpla con su plan de salvación? Era necesario para que entendamos cuán terrible es el pecado. Yo temo que como seres humanos y a veces como evangélicos hemos trivializado el pecado. Y al trivializar el pecado, caemos en la trampa de pensar, bueno, es fácil, pido perdón a Dios y me perdona. ¿Dónde está el problema? El problema es quién es Dios. Ofender a Dios es muy serio. Yo puedo ofender a alguien en la calle, no pasa nada. En Inglaterra, yo ofendo a la reina, es pena de muerte, porque es reina. Dios no es simplemente un rey terrenal. Él es el rey de la gloria. Un pecado contra Dios es increíblemente serio. Y no se trata tanto de una muerte violenta, y tampoco se trata de una muerte cruel. Se trata de una muerte de sacrificio. Se trata de la muerte de una persona que cuando Dios te está por castigar por tu pecado y quitarte la vida por tu pecado o mi pecado, una persona se interpone, descubre su pecho y le dice al Padre, mátame a mí en lugar de él.
No se trata de una muerte cruel, no se trata de una muerte violenta, se trata de una muerte expiatoria, sustitutoria. Alguien derrama su sangre para mostrar que entregó su vida por ti. Esa es la esencia del simbolismo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien entregó su vida por nosotros. La sangre es la evidencia de que una vida fue entregada. Hay que enfocarlo de ese punto de vista y no tanto el punto de vista de algo cruel o de algo violento en el sentido negativo de la palabra. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus preguntas, muy interesantes. Lo dejamos ahí por este día. El lunes ahora estaremos a las 9 de la mañana para estudiar el versículo 14. Vayan leyendo, editando el versículo 14, a ver cuánto pueden ustedes entender. Y el lunes vamos a confiar que Dios nos va a ayudar a poder profundizar un poco más el versículo 14. Por mientras vamos a orar, darle gracias a Dios por esta tremenda salvación. Y si esta mañana eres un cristiano, dale gracias que tienes acceso a la presencia de Dios, no por lo que tú has hecho, sino por la sangre de aquel que se interpuso entre Dios y nosotros y derramó su vida en nuestro lugar. Padre amado, gracias por permitirnos pensar un momento esta mañana en la salvación. Perdónanos, Padre, porque todos caemos en la tentación de minimizar la salvación, reducirla a algo tan común y corriente, que a veces, Padre, nos olvidamos del tremendo privilegio y de que no hay cosa más grande ni en esta vida ni en la vida eterna que la salvación, que estando muertos en pecados, enemigos, odiosos a Dios, la puerta del cielo se abrió y los que estábamos muertos despertamos a la vida y encontramos que podemos entrar con total tranquilidad ante la presencia del Dios eterno y hablar con Él cara a cara por la sangre de Cristo. Padre, pido que tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para entender la salvación, para que nos alegremos en todo lo que tú has hecho por nosotros y en medio de las luchas que podríamos tener en la tierra, tengamos un corazón agradecido a ti por tu bondad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima oportunidad.